Buenos días. Estamos todos un poco cansados, me da la sensación, pero bueno, vamos a intentar que esta mañana la charla sea lo más amena posible y lo más entendedora dentro del tema que tratamos. Como avancé un poco ayer, hoy vamos a intentar centrarnos en las biomoléculas. El concepto de biomolécula lo utilizamos para referirnos a aquellas moléculas que encontramos dentro de nuestro organismo y que de alguna manera permiten que se ensamblen, que funcionen coordinadamente y generen una estructura que es la célula y como elemento de la vida. Pero ¿cómo es posible que esos elementos se combinen para formar esas moléculas, algunas altamente complicadas o complejas, y cómo ese conjunto de moléculas llegan a ensamblarse de alguna manera para generar una cosa tan maravillosa como es una célula? Porque por mucho que nos parezca, y nosotros observamos, pensamos que las cosas son muy complicadas, pero una célula es una cosa sumamente complicadísima, mucho más complicada de lo que podemos llegar a imaginar si no profundizamos mínimamente en ello. Entonces yo creo que las biomoléculas es un ejemplo de complejidad extrema. No sé si apagando estas luces de aquí delante se ven mejor las diapositivas. Entonces, ¿qué pasa? Sí. Me gustaría comenzar siempre con un texto bíblico que se encuentra en Romanos, en este caso en Romanos 1:19, y dice: por lo que puede conocerse de Dios, lo tienen a la vista, Dios mismo se lo ha puesto delante. Esto nos habla de alguna manera que Dios se ha revelado mediante la palabra de Dios, pero también se ha revelado en la naturaleza, como nos decíamos ayer. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de observar lo que Dios ha creado. Y eso es un privilegio, y esa observación nos permite de alguna manera tener una vislumbre, no una demostración, que es diferente, de la existencia de Dios. Dios no lo podemos demostrar de ninguna de las maneras, pero podemos hacer observaciones que de alguna manera podamos percibir que tiene que existir algo más allá de lo que nosotros percibimos en el día a día. Me gustaría comenzar con una cita de Michael Denton, no sospechoso. Dirá lo siguiente: la biología molecular nos ha demostrado que el diseño básico del sistema celular es esencialmente el mismo de todos los sistemas vivos de la Tierra. O sea, todos los organismos vivos tienen un sistema molecular similar, por no decir idéntico, desde las bacterias a los mamíferos. En todos los organismos, los papeles del ADN, del ARN mensajero y de las proteínas son idénticos. O sea, todos los seres tienen el mismo tipo de estructura molecular básico. Por tanto, no se puede considerar que ningún sistema vivo sea primitivo o ascentral respecto a cualquier otro. O sea, esto es un concepto interesante, porque a veces cuando analizamos los seres vivos pensamos que lo que a nosotros nos parece menos complejo le decimos primitivo. Pero cuando vamos a un nivel molecular, nos ponemos en las piezas que dan lugar a esos vivos, vemos que todos son exactamente igual, entonces son todos igualmente complejos. Ni existe la más mínima huella empírica de una secuencia evolutiva entre todas las células increíblemente diversas que hay sobre la Tierra. O sea, nosotros usamos las células de cualquier ser vivo, las analizamos en sus componentes básicos y vemos que todas son exactamente iguales, todas tienen las mismas piezas, las mismas biomoléculas, forman estructuras muy similares, puede haber diferencias, evidentemente las existe, pero básicamente los componentes básicos son exactamente iguales. La materia celular, lo más básico que tendríamos serían moléculas inorgánicas, que son el dióxido de carbono, el agua, el amoníaco, etcétera, etcétera. No pongo. Si saltamos un nivel de complejidad, tendríamos aminoácidos, monosacáridos, nucleótidos, ácidos grasos y glicerol. Esta banda por aquí tendríamos lo que son las proteínas, pues uno de los principios inmediatos básicos de los seres vivos. Si vamos por aquí tendríamos los glúcidos, o los hidratos de carbono que antes se llamaban. Entonces tenemos los monosacáridos, que serían los más pequeñitos, los más sencillos. Estos forman estructuras más complicadas, que son los polisacáridos. Los nucleótidos serían lo que formarían el ADN, básicamente. Tenemos los ácidos nucleicos, y por aquí tendríamos los que forman los lípidos, las grasas, ¿vale? Todas estas cosas, proteínas, polisacáridos, ácidos nucleicos, lípidos, formarían estructuras mucho más complejas, que serían las enzimas, los ribosomas y otras estructuras moleculares más complicadas todavía. Y todos estos elementos, todos ellos juntos, combinados, nos podrían formar
pues estructuran las mitocondrias y otros orgánulos celulares, los núcleos y finalmente membranas, y todos estos elementos sumamente complicados, ensamblados, nos darían una célula viva. O sea, una célula en sí misma es sumamente complicada porque necesitamos que exista todo este conjunto de cosas. O sea, es como si fuesen las piezas de un coche. Yo quiero montar un coche, necesito un montón de piezas para que todas esas piezas bien ensambladas, bien acopladas, puedan funcionar. Pues una célula no deja de ser eso, lo único que es mucho más complicado que un coche, muchísimo más. Entonces, yo me quiero centrar en algunas moléculas no porque sean las únicas, porque en nuestro organismo hay miles de moléculas funcionando y coordinadamente, pero me quiero centrar en algunas que son muy conocidas para que veáis lo complicado que es formar una molécula de estas. Si yo cojo la glucosa, esta es su fórmula, C6H12O6, quiere decir que está formada por 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Su estructura tridimensional, en 3 dimensiones, sería esto que vemos aquí. Los que veis en color gris son los átomos de carbono, los de rojo son los oxígenos y los blancos serían los de hidrógeno. Forman esta estructura hexagonal, fijaros, y no es cualquier estructura. Si yo cambio la disposición un poco de esto, ya no tengo glucosa, sino tengo galactosa, o si en lugar de tener 6 carbonos tengo otro, pues tengo otro monosacárido completamente diferente, pero también fundamental. Entonces, claro, para formar esta molécula, que es relativamente sencilla porque están implicados 24 átomos, se tienen que acoplar de una determinada manera, de una forma concreta, para cumplir la función que realiza nuestro organismo. Nosotros somos organismos que dependemos de glucosa. Sabéis que cuando un deportista hace un ejercicio intenso, se le da glucosa. Nuestro cerebro solamente funciona con glucosa. Y entonces es fundamental la glucosa, es la fuente de energía básica. Pero la glucosa, que veis aquí, se puede agrupar entre ellas formando estructuras más complicadas, y la celulosa, por ejemplo, de los árboles son un montón de moléculas de glucosa unidas entre sí. Lo que pasa es que en lugar de una son millones de ellas unidas entre sí para formar otras estructuras. Nosotros tenemos una reserva de energía que se llama glicógeno, que son miles de átomos de moléculas de glucosa unidas entre sí, y cuando yo hago un esfuerzo intenso, mi organismo, ¿qué hace? Aprovecha esa reserva y la consume inicialmente. O sea, estamos hablando de la glucosa solamente. Estamos hablando de una pieza nada más del puzzle que tenemos que montar para generar una célula. Otro ejemplo maravilloso, el colesterol. Nuestro organismo puede fabricar colesterol, y lo fabrica, que es el colesterol que se llama endógeno. Pero nosotros, mediante la comida, la ingesta de alimentos, conseguimos más colesterol. Ya sabemos que el colesterol tiene muy mala prensa, pero es fundamental para la vida. Si no tuviésemos colesterol, estaríamos todos muertos. ¿Por qué? Todas las células tienen una membrana, y en esa membrana hay colesterol enganchado, por decirlo de alguna manera, para que nos entendamos. Entonces el colesterol es necesario, es una grasa. Pero si comemos más colesterol, nuestro organismo ingería más de la cuenta, es perjudicial. Esto pasa con todas las moléculas prácticamente. En exceso son perjudiciales, en deficiencia son perjudiciales. Nuestro organismo necesita las cantidades justas y precisas para que la vida sea una realidad. No puede ser cualquiera. Entonces, el colesterol es una molécula mucho más complicada que la glucosa. Fijaros, tiene 27 átomos de carbono, el otro tenía 6 nada más. Hidrógenos tiene 46, el otro tenía 12, y oxígenos, aquí tiene 1, el otro tenía 6. Pero fijaros la estructura tan chula, porque a mí me parece muy chulo, que monta los átomos. Forman estas estructuras, estos anillos hexagonales, y aquí tiene como una cola, y tiene una disposición no cualquiera. No cojo los átomos y los pongo uno detrás del otro y ya está, no, tienen que estar ensamblados precisamente. No vamos a entrar en más detalles. Pero lo que quiero que veáis es la complejidad de otra molécula que está en nuestro organismo y que es fundamental para la vida. Esto lo podríamos hacer extensivo a miles de ellas. He cogido un glúcido o un hidrato de carbono, he cogido una grasa, y ahora me voy a lo que me parece sumamente divertido, que son las proteínas. Las famosas proteínas. Las proteínas son sumamente conocidas y hacen en nuestro organismo de todo. Transportan el oxígeno, forman las estructuras,
metabolizan las sustancias que ingerimos. Tenemos unas cosas que se llaman enzimas, que en el fondo son proteínas, y lo que hacen las enzimas, que son unas proteínas muy complicadas, todo hay que decirlo, hacen posible que cuando yo coma una cosa se pueda llegar a transformar en otra, pero no interviene nada más una proteína, miles de proteínas, y después nos intentaremos acercar solamente a la superficie para que veáis lo complicado que son estos ciclos metabólicos que están en nuestro organismo, que procesan todo aquello, que permiten obtener energía, porque nosotros necesitamos energía para funcionar, pero al mismo tiempo nos permiten fabricar esas piezas para poder crecer, para reparar cuando tenemos una lesión, etcétera, etcétera. Todas las piezas las necesitamos. Entonces vamos a centrarnos en la síntesis de proteínas. Nuestro organismo fabrica las proteínas que necesitamos. Nosotros ingerimos alimentos con proteínas, nuestro organismo las procesa y fabrica esas proteínas que nosotros necesitamos para funcionar. Una proteína está formada por la combinación de aminoácidos. O sea, una proteína necesita unas piezas más pequeñas, más sencillas, que son los aminoácidos. Un aminoácido, y he intentado poner una foto, está formado por un grupo que ya está aquí que se llama amino y un grupo que está aquí que se llama ácido. De aquí aminoácido. La estructura de todos los aminoácidos es exactamente igual. Lo único que pasa es que aquí tienen una cosa enganchada que se llama R y que aquí depende de la R que tenga enganchado, o sea, la R es una cadena de carbonos con oxígenos y otras cosas, y depende de lo que tenga, tenemos un aminoácido o tenemos otro. Todos ellos son iguales. Entonces, esto lo que cambia es que haya diferentes. ¿Cuántos aminoácidos tenemos? Para acabar de complicarlo, de cada aminoácido tenemos dos copias. Y las copias son diferentes, las dos formas, una se llama L y otra D. ¿Por qué? Porque, fijaros, aquí tenemos un aminoácido y depende de donde pongamos el grupo amino, si lo tengo a la izquierda es un L, si lo pongo a la derecha tengo un D. Y alguno puede decir, ¿y qué diferencia hay? ¿Tienen los mismos átomos? Aparentemente, químicamente es igual. Pues no da lo mismo. Hay una propiedad que se llama la luz polarizada. No vamos a entrar en más detalle, pero si pasa por una disolución de aminoácidos, desvía la luz hacia la izquierda. En cambio, si la pongo una disolución con de aminoácidos, desvía la luz hacia la derecha. Y esto hace que sus propiedades ya sean diferentes. O sea, estructuralmente es igual, tienen los mismos átomos, todo es igual, pero se comportan completamente diferente. Por lo tanto, no es lo mismo tener el D que tener el L. Cuando yo los fabrico artificialmente, en un laboratorio tengo una mezcla de los dos al 50%, pero nuestro organismo no es así, solamente trabaja con un tipo. Nosotros trabajamos en realidad con L aminoácidos, ¿vale? Aminoácidos que tienen la particularidad de desviar la luz hacia la izquierda. Por lo tanto, no nos sirve cualquier tipo de aminoácido, aunque sean químicamente iguales, las propiedades no son iguales, por lo tanto no nos sirve cualquiera. Y en nuestro organismo tenemos 20. Aquí tenéis una lista de los 20 aminoácidos. Además, estos aminoácidos no todos tienen las mismas propiedades. Unos son no polares, otros son polares, unos no tienen carga, otros tienen carga. O sea, cambian, entonces se comportan diferentemente. Entonces, estas piezas no da lo mismo como las ensamblemos, porque depende cómo las ensamblemos, tenemos una cosa o tenemos otra. Lo digo todo esto para que penséis que cualquier proteína, por sencilla que sea, necesita todas estas cosas que se amolden, se formen, se combinen para dar algo que realmente sea funcional y sirva, ¿vale? O sea, es como si yo cojo un elemento de relojería, pero lo ensamblo mal, no me funcionará. Pues aquí sucede lo mismo. Si yo no ensamblo estas piezas correctamente y precisamente, esa proteína no realizará la función que en mi organismo sea fundamental. Me voy a centrar en una proteína sumamente conocida, que es la insulina. La insulina es una proteína, es una hormona, pero concretamente es una hormona proteica. La mayoría de ellas lo son. Fijaros lo complicada que tiene. Fijaros, tiene 267 átomos de carbono, 404 átomos de hidrógeno, 72 átomos de nitrógeno, 78 de oxígeno y 6 de azufre. Pero resulta que esto sería la composición de átomos. Pero fijaros, la insulina, que es una proteína relativamente sencilla, está formada por 51 aminoácidos. O sea, esta es de las pequeñitas, porque hay algunas que son miles de aminoácidos unidos entre sí. Esta tiene nada más 51
y son concretamente dos cadenas de aminoácidos que están unidas entre ellas por lo que se llaman puentes de azufre. ¿Veis? Aquí tenemos un aminoácido que tiene azufre con otro que tiene aquí, y esto permite que estas dos cadenas separadas estén ensambladas entre sí. O sea, esta es una proteína sencilla. Si nosotros calculásemos la probabilidad, suponiendo que fuese tan fácil como tener una sopa con todas esas piezas, y esas piezas se pudiesen ensamblar fácilmente, o sea, yo tengo una sopa donde tengo las 20 piezas, las dejo y estas piezas se van juntando y sorprendentemente en un momento determinado forman una molécula de insulina. La probabilidad para que esto suceda sería 20 elevado a 51, porque cada casilla, cada posición tendríamos 20 opciones. Esto es un 2 seguido de 66 ceros. O sea, la probabilidad sería un 1 entre 2 seguido de 66 ceros. Claro, estamos hablando nada más de una proteína de nuestro organismo que sería la insulina. Para formar insulina necesitaríamos esta probabilidad suponiendo que fuese tan sencillo como esto, pero resulta que es mucho más complicado. En esta probabilidad que hemos calculado aquí arriba, orientativa, no hemos tenido en consideración otras cosas. Aquí hemos considerado nada más que tuviésemos los aminoácidos, pero resulta que decimos que normalmente tenemos D y L. Claro, con lo cual la probabilidad sería mucho más baja. No hemos considerado que estos aminoácidos, cuando se unen, forman lo que se llama un enlace peptídico, y este enlace peptídico, la probabilidad que se produzca es 1 partido entre 2, con lo cual la probabilidad disminuye. Entonces, este valor solamente es orientativo para que nos demos cuenta de la complejidad y la dificultad que esto entraña. No es fácil. No es sencillo. Imaginemos que se den las condiciones ambientales. Imaginemos que se den todas las circunstancias favorecedoras para que estos aminoácidos se puedan ensamblar satisfactoriamente. Eliminemos la probabilidad del enlace peptídico. Eliminemos que hay una mezcla de D y L, que solamente tengamos el L, o sea, las 20 piezas L que necesitemos. La probabilidad es extremadamente baja. Y estamos hablando únicamente de una proteína. Si fijamos cómo una proteína es fabricada en nuestro organismo, porque esto es otra historia divertida, una fabricación de una proteína tiene un siguiente proceso en un ser humano como nosotros. Necesitamos ADN o DNA. El DNA esto sería el núcleo de la célula. Aquí tenemos un filamento de ADN, lo cual es sumamente complicado y después intentaremos aproximarnos muy sencillamente a lo que es el ADN. Hace falta un proceso que se llama transcripción, o sea, esta información que está aquí, porque la información para fabricar proteínas está en el ADN, esta información se va a transcribir a una molécula que se llama pre-RNA mensajero. O sea, se necesita hacer un primer proceso. O sea, yo tengo una información y esa información la tengo que copiar para transmitirla. Tengo que hacer una transcripción que se llama. Esta molécula que se forma, que es un pre-RNA mensajero, se tiene que procesar para transformarse en una molécula que se llama RNA mensajero. O sea, es el mensajero, lleva el mensaje. Ese mensaje tiene que salir del núcleo de la célula, viajar hasta el citoplasma y encontrarse una estructura que se llama ribosoma, que es una estructura muy complicada, y hacer un proceso de traducción. O sea, es como si yo escribiese un texto en un idioma que alguien desconozca y yo necesito un traductor que me traduzca ese texto a un idioma que yo pueda comprender. Y esto es lo que hace el ribosoma. Y aquí esto hace posible formar la proteína. Esto de aquí es sumamente complicado, no es nada sencillo. Tenemos todo lo que se llama el código genético. ¿Por qué? Porque este código genético, veis que aquí hay unas letras. Estas letras, depende de cómo estén ordenadas, cada 3 se traduce en un aminoácido. Si tú cambias una letra de estas, ya no te pone el aminoácido correcto, te pone otro aminoácido que no corresponde. Fijaros, esto es lo que sucede en nuestro organismo. O sea, en nuestro organismo no es que haya una sopa, ya ese ensamble y tengamos, sino que hay todo un proceso que se tiene que dar. Entonces, para fabricar cualquier proteína en nuestro organismo, la pregunta sería, ¿qué se formó primero? ¿El ADN? ¿Se formó primero la proteína? ¿De la proteína se fue después al revés? ¿O cómo se formó?
Esto sería lo del huevo y la gallina, en cierta medida, si se me permite. Entonces, no es tan sencillo. O sea, para que mi organismo funcione necesito los aminoácidos que se ensamblen correctamente, necesito todo este proceso que es sumamente complicado. Vamos al ADN. El ADN es la molécula que contiene la información genética de todos los seres vivos. Y es el que hace que alguien tenga los ojos azules, otros los tenga de color verde y otros los tenga negro o marrones. Es el que hace que uno sea más alto o más bajo, sea rubio, moreno o pelirrojo. Es el responsable de nuestra tez, hasta de nuestras enfermedades en muchos casos, o nuestra predisposición a ciertas enfermedades. Contiene toda esa información. El ser humano ha mejorado mucho el conocimiento. Desde que Watson y Crick descubrieron la estructura, ahora conocemos mucho, hemos secuenciado. Pero hay muchos fragmentos del ADN que no sabemos a día de hoy qué función realiza. Estamos hablando de humanos, y esto es extensible a cualquier especie animal o vegetal, o microorganismos como son las bacterias, que teóricamente son los organismos más sencillos, pero son sumamente complicados y tienen una variabilidad de cambiar extremadamente elevada. Entonces, el ADN, fijaros, un ADN está montado por 4 piezas, que se llaman ácidos nucleicos, y tenemos 4 piezas. Básicamente su estructura es la misma. Tienen ribosa, que es un azúcar, aquellos azúcares parecido a la glucosa, tiene un fósforo, ácido fosfórico, y después tiene lo que se llama una base nitrogenada. Con que existen 4 bases nitrogenadas, cada una tiene una letra, pues tenemos 4 piezas. Esas 4 piezas se han de ensamblar y forman una estructura de doble hélice que hay. Y el enlace siempre es AT y CG. La A no se puede unir a la G ni a la C, sino que están ensambladas de esta manera. O sea, toda esta estructura es sumamente complicada. Esa estructura en nuestras células, fijaros, aquí tenemos el ADN. El ADN, si lo pusiésemos estirado, llegaríamos más allá de ciertos planetas del universo, ¿vale? Entonces, en nuestras células están empaquetados con proteínas. Entonces, se empaquetan, y aquello que es sumamente largo, al final forma los cromosomas. O sea, fijaros, una estructura molecular se tiene que unir, se tiene que ensamblar, después se tiene que empaquetar, se tiene que comprimir, y allá contiene toda la información. Es complicadísimo esto. Los científicos han descubierto todos estos mecanismos y todo esto en los últimos 70 años. Pero fijaros qué complicado. Como dice Anthony Flew, que ahí comentaba, él era un ateo, no creía en Dios. Era un filósofo súper famoso, era un referente de los ateos. Y él en un momento de su vida llegó a la conclusión de que algo fallaba. Y me parece una cita muy interesante. Le preguntaron, ¿usted ahora cree en Dios? Y él respondió, sí, ahora pienso que es así, casi enteramente a causa de las investigaciones sobre el ADN. Lo que creo que ha conseguido hacer el ADN es mostrar, por medio de la casi increíble complejidad de las estructuras que son necesarias para producir vida, que alguna inteligencia ha debido participar en el ensamblamiento de esos elementos extraordinariamente diversos. Dice, oye, yo necesito todos estos elementos, y todos estos elementos han de estar presentes, han de ensamblarse, han de funcionar perfectamente para que funcione una célula. Dice, ¿cómo es posible que esto por casualidad se genere, esta complejidad extrema? Es necesario que haya alguien que lo haya diseñado, alguien que lo haya pensado, que haya alguien que haya hecho todo esto. Si nosotros como seres humanos somos capaces de generar cosas complicadas, ¿cómo vamos a pensar que esto es tan complicado, ha podido generarse por casualidad? Lo que asombra, como dirá él, es la enorme complejidad del número de elementos y la enorme sutileza de las formas en que cooperan. La probabilidad de que todos estos elementos hayan podido encontrarse por casualidad en el momento adecuado es simplemente minúscula. La enorme complejidad de los caminos por los que fueron conseguidos es lo que me parece producto de la inteligencia. Él dice, oye, ¿cómo todos estos elementos tan complicados se pueden generar en un momento puntual, en unas circunstancias para que se ensamblen y funcionen? Oye, la verdad me parece increíble. Creo que alguien está detrás de ello. Y me parece un argumento que no demuestra la existencia de Dios, porque no lo demuestra, pero que sí me demuestra que hay una vislumbre, que es mucho más fácil pensar en que hay una inteligencia superior
Dios, evidentemente, que está detrás de todo ello. Composición de una célula procariota. Si yo busco la célula más sencilla, y vuelvo a decir, cuando hablamos de sencillez, es un absurdo, porque de sencillo no tiene, es la célula procariota. Una célula procariota es la típica célula que forman las bacterias. Fijaros, no se ve demasiado bien. Una bacteria, una célula procariota, tiene un 70% de agua, el agua es fundamental, y tiene un 30% de elementos químicos. Entre estos elementos químicos, ¿qué tenemos? Tenemos proteínas, tenemos ácidos nucleicos, tenemos, que están aquí, tenemos fosfolípidos, etcétera, etcétera. Fijaros, una célula bacteriana, y esta es una célula de Escherichia coli. La Escherichia coli es una bacteria que vive en simbiosis con nosotros. En principio no es perjudicial para nuestra salud, la conocemos perfectamente. Si se le cruzan los cables puede ser hasta mortal para nosotros, si se produce algún tipo de mutación o alteración. Es una célula que conocemos, la manipulamos genéticamente muy fácilmente y trabajamos con ella. Es una célula relativamente sencilla. Fijaros, aquí tenemos el material genético, porque la diferencia entre una célula procariota y nuestras células es que nuestro material genético está en una estructura que llamamos núcleo y está apartado del resto. Aquí está mezclada. Pero fijaros todas las estructuras que se han de formar en una célula de este tipo. Si miramos la composición química, aquí tenemos una imagen de E. coli, ¿ves? Esto sería la parte central y tiene como una cola que se llama flagelo, que es lo que le permite moverse. Fijaros, tiene un 70% de agua y necesita aproximadamente 24.300 millones de moléculas de agua para formar una célula. Necesitamos proteínas. Representa el 15% del peso y necesitamos 2.400 millones de proteínas. Fijaros, antes hablábamos de una proteína, lo complicado que era. Para tener una célula funcional necesitamos 2.400 millones de proteínas que representan aproximadamente 4.000 proteínas diferentes. O sea, necesitamos 4.000 proteínas diferentes para una célula procariota. O sea, si una es complicada, imaginar formar 4.000 y que se formen al mismo tiempo, que se ensamblen, que se coordinen y que hagan todas las funciones que tienen que hacer. Bueno, no lo sé, me parece muy complicado, sinceramente. Perdón. Polisacarios, un 3% ácidos nucleicos, un 7% del peso, 2.255 millones y concretamente 660 moléculas diferentes. Polisacáridos, que son azúcares. 1.400 millones, 3 tipos diferentes de moléculas. Aquí son menos. Lípidos, un 2% del peso, 22 millones de número de moléculas, entre 50 y 100 número de moléculas diferentes. Y después intermediarios metabólicos, minerales y tal. Minerales necesitamos entre 10 y 30 minerales diferentes. Intermediarios metabólicos unas 800 moléculas diferentes. Todos estos elementos se tienen que encontrar en el tiempo y en el espacio, se tienen que ensamblar en el tiempo y en el espacio para formar una célula tan sencilla como una célula procariota. Pensar que esto es posible por azar, por casualidad, sin que nadie lo haya meditado y pensado, a mí personalmente se me hace muy difícil de creer. Si vamos un poco más allá, esto es una célula eucariota, una célula humana. Claro, la complejidad de una célula humana es multiplicado todo exponencialmente. Entonces, claro, es una estructura tan compleja, ¿cómo se va a hacer? Claro, nosotros tenemos una célula. Estas células se tienen que ensamblar entre sí para formar un ser pluricelular, como nosotros. A nivel molecular, que es a mí lo que me interesa hoy, hablar con vosotros, hay una serie de moléculas que están ensambladas entre sí y funcionan entre sí y tienen que funcionar coordinadamente. Entonces, yo voy a poner dos ejemplos. Uno que se ha puesto muy tradicionalmente, que es el ejemplo de la cascada de la coagulación sanguínea. Nuestro organismo, ya sabéis, que si nos damos una herida se tapona, sea interiormente o interiormente, porque dentro de nuestros organismos también se producen heridas, aunque no las visualicemos. En este proceso, ese sería el proceso de la cascada de la coagulación sanguínea.
Si me hago una medida intrínseca dentro mío, si es extrínseca fuera, y hay una parte que es esta aquí, que es común a las dos partes. Fijaros todas las proteínas que intervienen y todas tienen que intervenir de forma consecutiva. O sea, hay como un mensaje de activación, eso activa una proteína, esa misma activa otra proteína y así sucesivamente. Cuando una de estas proteínas no funciona correctamente, tenemos una hemofilia, tenemos una enfermedad. Y ya sabéis que los hemofílicos es porque algún factor de estos su organismo no lo fabrica o no es funcional y tienen que hacer transfusión de estos factores. Fijaros, todos esos factores se tienen que combinar y encontrarse en el tiempo para que nuestro organismo no tenga una hemorragia. Entonces, esto es un ejemplo nada más. Entonces, claro, estamos en lo mismo. Tengo mis células, pero después todas esas cosas que mis células puedan hacer tienen que coordinarse de tal manera para que sean posibles. Vamos a otra cosa compleja y difícil. No os espantéis, no voy a explicar mucha cosa de este tipo. Esto intenta hacer una síntesis, aquí se pone irónicamente, evidentemente, mapa de metro metabólico. Entonces aquí he hecho una analogía entre el metro y aquí tenemos un plano del metro y cuando vamos a cualquier cita cogemos el plano del metro y a veces nos perdemos y acabamos en la otra punta, de alguna manera. Pues aquí tendríamos una síntesis, intenta ser una síntesis de todos los procesos metabólicos que tienen lugar dentro de una célula. Aquí, fijaros, yo solamente ver esto ya me mareo, ¿vale? Te puedes dedicar todo un curso académico, 10 meses, a estudiar una parte de estos sistemas metabólicos. Y todos aquellos que han estudiado un poco os habrán explicado la glicólisis o el ciclo de Krebs o cosas por el estilo. Y cuando tú miras aquello dices, vale, a ver, yo como glucosa, la glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato, la glucosa 6-fosfato en glucosa 1,6-difosfato. Esto al final se transforma en fructosa no sé qué, etcétera, y esto acaba en ácido pirúvico y esto no sé qué. Y dices, vale, muy bien, me lo creo, fantástico. Y tú me estás diciendo que todo esto que es tan complicado, han estado todos los elementos juntitos, se han puesto de acuerdo y se han coordinado así por las buenas. Y dices, bueno, está bien, muy complicado. Y no quiero ironizar con nadie, que se me entienda. Además, cada paso de estos, la transformación de la glucosa a la glucosa 6-fosfato, que es el primer paso de la glicólisis, está regulado por una enzima, que es una proteína. Y si esa proteína no funciona correctamente, esa reacción química ya no se produce. Pero resulta que en nuestro organismo al mismo tiempo, ahora yo estoy hablando, os estoy dando la vara, para que yo pueda hacer esto, hay miles de moléculas que están trabajando al mismo tiempo para que yo tenga energía y no me desmaye aquí mismo, y para que producir la energía, y todas esas están funcionando coordinadamente. Claro, mi organismo en este momento está, y el vuestro, el de cualquier ser vivo, está haciendo todo esto al mismo tiempo. Miles de moléculas se han puesto de acuerdo para funcionar y permitirme a mí producir energía. Al mismo tiempo están trabajando para fabricar aquellas estructuras que yo necesito para fabricar proteínas, para que las células se reparen, para que se regeneren, y están funcionando al mismo tiempo. Y esto yo lo hago a través de los alimentos que ingiero y el oxígeno que respiro. Claro, pensar que toda esa complejidad se puede dar al azar en un mismo momento y lugar, como decía antes, y ensamblarse para funcionar, a mí personalmente se me hace muy difícil. Todas nuestras células están haciendo esto al mismo tiempo. Si yo no pienso que eso es un indicio de que Dios existe o que hay alguien que lo ha diseñado y lo ha pensado, se me hace difícil. Es muy complicado nuestro organismo. El metabolismo, que es lo que nos permite vivir, es de lo sumamente complicado. Porque en esto están implicadas todas estas moléculas que decíamos, y todas ellas en sí ya son sumamente complicadas. ¿Cómo todas estas se han podido juntar, ensamblar para dar un organismo tan perfecto como nosotros? ¿Es Dios que está detrás o es el azar y la casualidad? Cada uno puede encontrar su respuesta y analizar la respuesta como quiera, pero si uno es honesto consigo mismo, pensar que la complejidad se puede generar por azar, cuando somos conscientes generalmente todos que las cosas no suceden por casualidad, pensar que a nivel de los seres vivos se puede generar la vida así por azarosamente, y todo esto se da y se combina juntamente con lo que explicamos ayer para que esto sea posible, es muy difícil, seamos sinceros. Y cualquiera que sea honesto y reflexione y deje al margen sus preconceptos, ha de llegar a la conclusión de que alguien está detrás, según mi parecer.
Darwin, cuando escribió El origen de las especies, él dijo en el libro una cosa que a mí me parece interesante. Si se pudiera demostrar la existencia de cualquier órgano complejo que no se pudo haber formado mediante numerosas y leves modificaciones sucesivas, mi teoría se desnudaría por completo. Darwin quiso ser sincero. Él planteó que todo sucedía por azar, por casualidad, por selección natural. Y él dijo, pero si se pudiese demostrar una pequeña cosa que esto no es posible, mi teoría sería cuestionable. Creo que existen muchos argumentos para que demos cuenta de que todo lo que hemos explicado es tan complicado que porque pueda suceder por casualidad es muy difícil. Y para acabar, quiero acabar con una frase de Francis Crick, uno de los descubridores de la estructura del ADN. Él dijo, el origen de la vida parece casi un milagro, teniendo en cuenta el número de condiciones que debieron satisfacerse para que echara a andar. Sí, Francis Crick, y no sospechoso, llegó a la conclusión, tengo agua aquí, gracias, llegó a la conclusión de, ostras, parece un milagro la vida. Él no se atrevió a decir, ostras, esto me hace pensar que Dios existe. Pero él llegó a la conclusión, y esto me parece sincero, dice, oye, parece un milagro. No, no parece, es que es un milagro. Que hoy estemos tú y yo aquí y que nuestro organismo funcione como funciona, con la complejidad que tiene, no es un milagro, no es una casualidad, es porque Dios está detrás, según mi parecer. Muy bien, muchas gracias por vuestra atención.